Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a ir al meollo del asunto y es que entonces el indicador, ¿qué es esto? Ahora ha llegado el momento de la verdad, mis estimados. Les voy a mostrar este indicador, es de Leviatán. Este programador es muy bueno sacando indicadores basados en el análisis cuantitativo, ¿ok? Pero no voy a ahondar mucho sobre esto, ¿verdad? Nada más les quiero mostrar para que ustedes lo tengan en consideración dentro de la operativa y les voy a dejar una aclaración y es que no es necesario aplicar o tener esta herramienta para poder ser rentable con mi estrategia, pero es muy importante porque lo vamos a tomar en consideración para las tomas de liquidez. ¿Ok? Porque recuerden que en los patrones de giro nosotros tenemos este patrón así, ¿verdad? Y tenemos tres variantes. Y el problema es que muchas veces el precio nos hace el patrón de giro, rebota, nos da una reacción, llega a un order block y luego nos marca un nuevo máximo. ¿Ok? Este indicador nos va a servir para identificar en qué momento nosotros podemos confiar en que el precio ha tomado liquidez verdaderamente. ¿Ok? Para aquel que no sepa, el Open Interest es un indicador de volumen. Es un indicador de volumen como este. ¿Ok? Yo estuve testeándolo ya por un poco de tiempo, pero no el suficiente para decirles, miren, lo vamos a integrar en la estrategia. Ok, eso es un prototipo que yo les quiero anticipar a ustedes, no sin antes haber hecho un par de muestras, ¿verdad? No sin antes haber hecho un par de muestras porque evidentemente no es mi intención hacerle perder el tiempo a usted. Y si yo he encontrado potencial en esta herramienta es porque yo ya la probé y ya hice varios trades con ella, ¿verdad? Pero más sin embargo, mis estimados, quiero decirles que también es necesario aplicar la ley de los grandes números para comprobar realmente o acercarnos a un porcentaje de probabilidad exacto y fidedigno para poder decir, miren, el porcentaje de aciertos aplicando esta herramienta se eleva un 5% sobre mi estrategia, que sería quizás un 85%. Pero realmente yo no llevo ni 100 trades probando esta estrategia, pero sí me gustaría que me acompañen y hago el disclaimer para que ustedes lo tomen en consideración, ¿verdad? La estrategia que les voy a enseñar, ustedes van a ver que en retrospectiva y para atrás, probándola, les va a funcionar a la perfección. Pero, mis estimados, no se dejen engañar. Las condiciones del mercado actualmente son alcistas y han habido un par de rangos. No sabemos cómo se va a comportar este indicador en un escenario bajista. ¿Ok? No le puedo hacer backtesting, ¿verdad? Porque no tengo la versión de pago de TradingView. Pero tengan cuidado, ¿ok? Los conceptos que ustedes van a ver, a ustedes les va a parecer que esto es el santo grial, que ahora sí me meto long 125x, nada de eso. Si bien es cierto, ustedes van a aprender con esta herramienta a entrar de una forma más segura y se van a sentir muy seguros y les van a dar ganas de meterse con el 100% del capital, pero no lo hagan. No lo hagan porque usted ni yo, ¿verdad? Tenemos una estadística, una evidencia que nos respalde que esto es así. ¿Ok? Vale. Para aquel que no sepa, el Open Interest en español es el interés abierto. El interés abierto aparece en todos los futuros. ¿Ok? En todos los futuros tenemos un interés abierto. Qué es el interés abierto? Es el volumen de dinero que está con posición abierta, ¿ok? Por ejemplo, en estos momentos
en el gráfico de 15 minutos, me está mostrando que el interés abierto de las posiciones es de 3.45 billones. Ese es el monto de dinero que está aquí actualmente con posiciones abiertas. ¿Ok? Muy distinto a lo que me muestra el volumen acá. El indicador de volumen me muestra la cantidad de transacciones que se realizaron en X periodo de tiempo. Por ejemplo, yo puedo indicar que en esta velita que destaca, que es esta de aquí, hubo un montón de transacciones, pero yo no sé si las posiciones están abiertas o si están cerradas. Lo único que me muestra el volumen es que ahí en esa velita hubo un montón de transacciones, ¿ok? Así es que el Open Interest me va a decir cuántas están abiertas. Y ojo ahí con ese detalle, porque esa información es la que nos va a servir a nosotros para poder tomar decisiones, ¿ok? Así es que yo tengo configurado el indicador de esta manera, ¿ok? Le voy a dar a lo que es la configuración y de ahí ustedes los colores, si ustedes quieren agregarle algo, ¿verdad? Colorear las velitas de arriba, ¿verdad? Todo eso, mostrar la medida móvil del Open Interest, mostrar el screener, que es muy interesante, el perfil de volumen, ¿verdad? A mí eso realmente me estorba porque yo estoy desde el teléfono, pero si ustedes están desde la computadora les va a servir de alguna u otra forma para poder tener una mejor apreciación de las cosas, ¿ok? Aquí está el perfil de volumen del interés abierto. ¿Qué quiere decir? De que aquí hubo una mayor cantidad de actividad en el Open Interest, ¿ok? Pero yo, para efectos de practicidad, porque no necesito todos estos datos, mi estrategia no se basa en el análisis cuantitativo, pero lo que yo voy a utilizar con esta herramienta es identificar a través del volumen si las posiciones en X zona, en X velita, se estaban abriendo o si se estaban cerrando posiciones. ¿Ok? Así es que cuando nosotros vemos, digamos, esta velita de aquí, vemos un mechazo y nosotros podemos deducir a ojo que aquí había liquidez y que aquí se toma la liquidez. Pero el Open Interest nos confirma en efecto que hubo un montón de posiciones que se cerraron. ¿Ok? Ahora vamos a identificar y, perdón, les voy a mostrar nuevamente la configuración porque sí es importante que tengan marcada esta de aquí. Ok, esta de aquí es importante que lo tengan marcada porque este le va a marcar en donde hubo un gran incremento de posiciones o un gran decremento en las posiciones. Ok, así que eso es necesario que ustedes lo tengan habilitado para que les aparezca esto. Si ustedes activan este también, el color background, les va a aparecer que en la parte del fondo les van a aparecer unos colores rojos y unos colores verdes. Y el otro, el de resaltar, es esto, ¿verdad? Que la velita se colorea de rojo y la velita se colorea de verde. ¿Ok? Y aquí tengo el color en monocrom, pero realmente si ustedes no les gusta, ¿verdad? Le pueden cambiar aquí los colores que ustedes deseen. Aquí debería ser el verde y aquí debería ser el rojo. Yo lo tengo así, ¿verdad? Oscuro es rojo y el claro es verde. Realmente no es necesario, no importa ni es relevante que ustedes sepan el color de la velita. Lo que sí es importante es que ustedes entiendan la dirección que lleva
el Open Interest. En este caso tenemos un Open Interest cayendo. ¿Qué significa? Que se están cerrando posiciones en futuros a partir de este momento. ¿Ok? Y que aquí hubo un cierre masivo y fuerte de gran volumen de posiciones. La verde nos indica que hubo un aumento de posiciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí abrieron posiciones y aquí cerraron posiciones. ¿Okay? A nosotros nos interesan los puntos relevantes en donde hay una gran fluctuación de posiciones. Vean ustedes aquí cierran y aquí abren, ¿verdad? Aquí abren posiciones mucho más de las que cierran, ¿verdad? Porque la velita es mucho mayor y luego se da este tramito pequeño que empieza a decaer y termina con este cierre masivo de posiciones, generándome un suelo, ¿verdad? Generándome un soporte. Ustedes tienen que identificar la tendencia que lleva el Open Interest, porque esto nos marca claramente la dirección del precio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una tendencia alcista en el Open Interest, eso me está indicando a mí que la estructura y la tendencia es alcista o bajista en su defecto, ¿verdad? Porque tanto se puede tener una tendencia en el Open Interest hacia arriba, una tendencia alcista, como se puede tener en una tendencia bajista. ¿Ok? En estos momentos, en este contexto actual del mercado, ustedes van a ver que el Open Interest está aumentando en la medida que el precio sube, y esto es porque tenemos una tendencia alcista, ¿verdad? Solo esperamos a que cargue un poquito para que ustedes puedan ver en efecto que a partir de los 28,000, bueno, desde antes, ¿verdad? Si vemos desde hacia atrás, a partir de este momento, justamente aquí, cuando estábamos en los 24, empezó a subir el Open Interest, generándome una tendencia. Vean ustedes, marcándome máximos. Ahora el Open Interest está en un rango a partir desde aquí. ¿Ok? Es decir que en este tramo no, la tendencia del Open Interest no ha crecido. ¿Ok? Esto se los estoy compartiendo porque es necesario que ustedes comprendan la naturaleza y para qué sirve el Open Interest y qué es lo que nos está mostrando. ¿Ok? Si el Open Interest está subiendo, nos muestra una fortaleza en la tendencia. Pero si nosotros viéramos, por ejemplo, en este tramo muy claramente que es un impulso alcista, viésemos, en vez de que va a subir, en vez de ver esto, vemos que el Open Interest empieza a bajar. ¿Qué significa? Que en esta subida lo que están haciendo son cerrando posiciones, tomando beneficios. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar cuando vemos un Open Interest cayendo en medio de un impulso, ya sea alcista o bajista. Ok, así es que básicamente es eso. Aquí, como ustedes pueden observar, en este mechazo, en esta caída con mechazo, vemos que hubo una gran toma de liquidez, ¿ok? Un montón de cierres de posiciones. Y aquí es donde nosotros juega en papel, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a utilizar para la estrategia, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo que no tengo un order block para poder entrar. ¿Por qué? Porque esta velita me marca el máximo. Ok, ahora voy a quitar el indicador para que ustedes entiendan cómo voy a ir trasladando el order block para llegar al order block válido. Ok, vean ustedes que aquí se lo lleva con una mecha este order block. Entonces este order block ya no es válido porque le sacó el máximo. Ok, retrocedió, se llevó el máximo y empiezo a buscar order blocks.
vemos que tenemos aquí uno, ¿verdad? Que es el mínimo, con imbalance, y lo toca, ¿verdad? Lo toca y me da una reacción que reacciona en este order block que ya había sido mitigado. Ahora luego vemos que aquí se lleva el order block, ¿verdad? Entonces, yo aquí no tengo una entrada. Pero si yo veo la herramienta del Open Interest, veo que esto que está aquí me está indicando que se tomó la liquidez. Es decir, se llevó los stop loss o liquidó personas. Entonces, partiendo del hecho que tenemos esta herramienta y vemos cada rojo que ustedes vean significa toma de liquidez. ¿Qué significa? Que hubieron liquidaciones aquí, liquidaciones o stop loss, cualquiera de los dos escenarios. A nosotros realmente no nos importa qué fue lo que sucedió. Lo único que nosotros nos interesa es que esto rojo que está aquí nos está indicando cierre de posiciones de las que estaban aquí detrás en esta estructura. ¿Ok? Entonces, ¿eso es una señal de long? Sí, eso es una señal de long. ¿Ok? Pero vean ustedes que lastimosamente después de eso, esto es para que ustedes no vayan a tomarlo como una estrategia única, el Open Interest, para poder entrar, porque si bien es cierto, ustedes pudieron haber abierto un largo aquí, stop loss por debajo de la velita que toma liquidez, y luego el take profit a modo de hacer un 1 a 1, ¿verdad? En este caso, el precio les dio una reacción, pero si ustedes se fijan en este tramo, en este pedacito justo donde termina hasta acá, el Open Interest siguió cayendo más. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de hacer un zoom out y ver desde dónde fue que inició este aumento de posiciones. ¿Ok? Entonces nosotros observamos que el impulso del Open Interest corresponde a esta estructura. Ahora, si aquí hubo un cierre de posiciones, significa que todos los que entraron aquí en long, una parte proporcional, digamos la mitad, cerró posiciones aquí, o se les sacó el stop loss o fueron liquidados. ¿Ok? Y todo esto siempre y cuando llegue al origen del impulso previo anterior, significa que todos estos que estaban aquí están fuera del mercado. ¿Ok? Eso nos va a servir a nosotros como una premisa para indicar en dónde está el impulso y en dónde está el retroceso. Ustedes van a ver aquí ruido, pero las posiciones reales desde aquí empezaron a abrir, y a partir de este momento, quiero ver, a partir justo después de esta velita empezaron a cerrar. Todo esto ha sido para tomar beneficios o tomar liquidez. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos depara y qué nos puede dar de dirección el Open Interest? Ninguna. Porque yo no puedo saber si el Open Interest me marca un nuevo impulso aquí, el precio me va a hacer un nuevo máximo. Eso yo no lo sé. Por eso les digo que el indicador del Open Interest solo nos va a mostrar lo que está sucediendo en vivo. Pero digamos que yo estoy en esta zona, permítanme, vamos a ver otro ejemplo un poco más claro. Vaya, este está bastante limpio, vean desde dónde fue el origen del impulso del Open Interest. ¿Qué quiere decir? Que todos los que entraron aquí a abrir posiciones empezaron a cerrar a partir de aquí. ¿Ok? Aquí fue la primera toma de liquidez. Vean ustedes, aquí hubo el primer cierre de posiciones. Y aquí fue donde los liquidaron a todos o les sacaron el stop loss. Y aquí se acabó
todo el movimiento de futuros, este tramo. Entonces, como ustedes podrán observar, el Open Interest les da un panorama de que entonces a dónde entro. No, pero es que aquí hubo un impulso retroceso. Todo el ruido que te pudo haber hecho el gráfico aquí te lo suaviza, ¿verdad? En todo este tramo. Y tú puedes identificar la estructura claramente. Entonces, hablando de H4, por ejemplo, podemos observar que aquí hubo un rango. Aquí el precio no se definió, ¿verdad? Y hasta aquí fue que empezó a subir el Open Interest. Justo en este tramo de aquí empezaron a abrir largos y el precio acabó subiendo. ¿Ok? Luego el precio me hace varias tomas de liquidez. 1, 2, 3. Aquí me cerraron posiciones. Aquí también. Y aquí una vela fuerte grande. Aquí. En ese rango de aquí. ¿Ok? Así es que luego vemos un episodio en el cual el Open Interest empieza a caer y finalmente termina sacando por stop loss a la gente. Ok, vean, esto es nada más para que ustedes entiendan el concepto del Open Interest. Ok, y también para que ustedes entiendan y comprendan quiénes de los que estaban aquí, que empezaron desde aquí, están todavía con la posición abierta. En este caso, en H4 podemos observar que partiendo desde este punto, a partir desde este punto hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, la gente estuvo siempre con su posición abierta. Y en este tramo específico cerraron más posiciones incluso de los que estaban aquí. De los que estaban aquí, vean ustedes, desde aquí la gente que estaba en largo desde los 36 cerró aquí porque el Open Interest bajó tanto que a mí yo ya tengo la conclusión de que sacaron a todas las posiciones que estaban aquí, tomaron beneficios, aquí tomaron beneficios o le sacaron el stop loss. Ok, entonces yo ya tengo un panorama de quienes están adentro del movimiento y yo puedo decir, entonces si todos los que estaban desde aquí cerraron aquí, todo esto es liquidez. ¿Por qué? El precio puede fácilmente ir a rellenar todo ese vacío porque aquí no hay nadie adentro. Ya todos se salieron aquí. ¿Ok? Vale, entonces yo creo que ya con eso ustedes pueden comprender cómo es que funciona el Open Interest y cómo es que lo vamos a utilizar nosotros para hacer entradas. Vale, yo les he dicho a ustedes que nosotros no vamos a entrar si no es a través de un order block de alta probabilidad, ¿verdad? La otra forma de entradas son las entradas por liquidez. Pero ¿qué sucede? Las entradas por liquidez tú puedes entrar cuando tú ves que se llevan los máximos anteriores. Por ejemplo, aquí este mechazo. Pero si tú te fijas, después de este mechazo, el precio no cayó. ¿Se tomó la liquidez? Sí, tú puedes decir eso. Tú que no has visto el Open Interest. Ves el gran volumen, ¿verdad? Pero aquí realmente lo que sucedió fue que hubo una apertura de largos, evidentemente, que fue absorbida, pero no salió una velita roja como esta. ¿Qué significa? Que todos los que abrieron aquí fueron neutralizados en la misma velita, pero todos los que estaban adentro de aquí todavía se mantienen con su posición abierta. Ok, ahora, si el Open Interest hubiese cerrado en rojo y me lo hubiese marcado así el indicador, entonces ahí sí, short, aunque yo no tenga ningún order block que me dé la entrada. Ok, así que así es como nosotros vamos a utilizar el Open Interest.
para realizar entradas por liquidez. Siempre que ustedes vean un rojo, esto es una toma de liquidez, ¿verdad? Stop loss, liquidaciones de la gente, apalancadas, etcétera. ¿Ok? Lo ideal es entrar después de una roja y ustedes tienen que vigilar que el open interest empiece a subir o que por lo menos me haga un rango. ¿Por qué? Porque si el open interest después de hacerme esto sigue cayendo más, entonces ahí, mis estimados, les va a sacar el stop loss. ¿Ok? Se lo aseguro. Vaya, entonces, volviendo a este ejemplo que tenemos de esta toma de liquidez, si ustedes se fijan, aquí el open interest ha seguido cayendo, pero de una forma lenta, y el precio ha reaccionado hacia arriba, y se mantiene en el mismo nivel en donde fue sacado a la gente. Ok, esto ya es un trade un poco más complicado, un poco más complejo, porque yo estoy entrando en base a la interpretación que yo le hago del open interest. Ok, entonces, como yo no sé si después de esta toma de liquidez el open interest va a subir o me va a hacer un rango, yo voy a asumir el riesgo, abro mi posición y protejo con un stop loss. ¿Ok? ¿Cuál sería la confirmación para dejar la posición correr? La confirmación es una verde. Si les aparece una velita verde después de haber tomado la liquidez, eso significa continuación. Y si ustedes se fijan, después de la toma de liquidez ustedes abrieron el largo y les hubiese tomado todo ese trade. ¿Ok? Y aquí ustedes ven una roja que no lo alcanza a marcar como rojo el indicador de este tipo, que no fue suficiente, pero si ustedes se fijan por el tamaño, la altura de la vela, parece que por un pelín no se volvió rojo, ¿verdad? Por un pelín no se volvió rojo. Así es que aquí pues realmente les hubiese pasado una de dos cosas: o toman beneficios al ver esto, o salen en break-even aquí, ¿verdad? Aquí hubiesen salido en break-even después de haber entrado aquí, ¿verdad? Pero también es válido decir de que en esta mechita, en esta vela, antes de cerrarse, ustedes al ver esto pudiesen haber entrado de forma anticipada antes de que cierre. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo, vean. Cuando ustedes vean este patrón seguido, ustedes se van a meter en la siguiente cuando se acabe. Si ustedes ya ven una, dos seguidas, entonces ustedes tienen que esperar. El otro punto importante que ustedes tienen que ver es cuando están en M15 y ven algo así, bajar la temporalidad a M1 y ver cómo está el open interest ahí para hacer una entrada por confirmación. Ok, así es que básicamente sería eso, porque si ustedes observan, vean, aquí tuvimos una toma de liquidez o cierre de posiciones, aquí tuvimos otra toma de liquidez, cierre de posiciones, pero el open interest sigue cayendo más. Vean, hasta aquí me genera un rango, me hace una verde aquí, lo que me está indicando que el precio que aquí se han abierto bastantes largos. Entonces, ¿yo puedo entrar en largo ahí? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el open interest ya no me está generando casi que una tendencia bajista, sino que como que me quiere hacer un rango, ¿verdad? Por este máximo que casi se lleva a este. Lo que puedes indicar cuando ves algo así es que el movimiento bajista está bien cerca de terminar, pero tú vas a esperar un patrón de giro o que se tome la liquidez de un bajo. Ok, pero tiene que ser una toma de liquidez que haya sido en M15. Ok, porque en M1 le va a dar una pequeña reacción, una o dos velitas,
y el precio puede hacer que le saque el stop loss. En un minuto no lo recomiendo, yo ya lo probé y realmente le va a dar un drawdown que no le va a gustar, ¿verdad? Le va a dar un drawdown que no le va a gustar. Así es que tengan cuidado con eso. Yo lo que les sugiero es que si por ejemplo así, miren, vean, después de que vieron en M15, ¿verdad? Una toma de liquidez, ven este impulso, ven todos estos rojos, el Open Interest sigue cayendo, ven este grande y esperen a que el Open Interest les haga un rango. No importa si esto sigue cayendo más, ¿verdad? Pero si el Open Interest me empieza a generar un rango, en el momento que me genere un nuevo máximo, que se lleve este máximo, yo ya puedo entrar aquí. Justamente que se lleve el máximo, yo entro aquí y me voy con el movimiento. Por lo menos nos va a dar un rebote, ¿verdad? Porque como estamos en una temporalidad pequeña, en una temporalidad menor, es muy probable que el precio siga cayendo más, porque en M15 no vamos a ver nada. O sea, en M15 eso todavía le falta caída. Ok, así es que tengan cuidado con eso. Ya, como ustedes pueden ver aquí, esto siguió cayendo más, ¿verdad? Así es que el Open Interest siempre les va a dar tiempo para poderse meter. Por ejemplo, aquí vean, si ustedes pueden observar, en esta caída de aquí, aquí hubo toma de stop loss, ¿verdad? Liquidaciones, el precio me hace un pequeño ranguito y este me hace un mínimo. Ok, básicamente sería una divergencia, ¿verdad? La famosa divergencia. Si ustedes ven una pequeña divergencia así, entonces ahí ya pueden entrar. Ok, por una toma de liquidez, por una toma de liquidez, y esto nos va a aumentar la cantidad de trades, mis estimados, porque las entradas por order block son menos, ¿verdad? Recuerden que mi estrategia siempre es en base a un order block de alta probabilidad, pero la cantidad de trades es menor, aunque no es que sea demasiado baja, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre el tema. En una semana, la media es alrededor de 2 trades al día en Bitcoin, lo que tenemos, ¿verdad? La vez pasada abrimos 14 trades, pero hay semanas en donde solamente les van a salir 7 trades. Entonces, básicamente esta herramienta les va a aumentar la cantidad de entradas, ¿verdad? Solo que no tengo una prueba o una evidencia de que al agregar esta herramienta nos vaya a aumentar la rentabilidad o que nos vaya a aumentar el ratio de aciertos, ¿verdad? Cierro con esto y se los quiero dejar bien en claro, ¿verdad? Porque después no quiero reclamos, ¿verdad? Se los estoy mostrando porque veo que funciona. Pero si yo les mostrara esto ya con evidencia, me tardaría unos 6 meses. Después de 6 meses creo que voy a grabar otro video mostrándoles resultados ya con evidencias y estadísticas en Excel, para que ustedes vean que me fue bien o me fue mal. Si aumentó mi ratio de aciertos o si aumentó mi rentabilidad aplicando los conceptos que les acabo de compartir, ¿verdad? Así es que recapitulando, mis estimados, siempre nosotros vamos a entrar en una señal que nos muestre el indicador en M15, y cuando estemos ahí nos bajamos a M1 y buscamos una divergencia o otro rojo, ¿verdad? Otro rojo, y ver que empiece el Open Interest a subir después de ese rojo. Si después de ese rojo el Open Interest sigue cayendo, no vamos a entrar. Ok, porque ya vimos aquí este ejemplo es el menos indicado, porque aquí vean ustedes, el precio me hizo esta locura, ¿verdad? No es el mejor ejemplo, pero acabamos de ver en M1 que a pesar de que nos muestra los rojos, el precio sigue cayendo más. Entonces muy importante eso, mi estimado.
¿ok? Así es que ahí estamos, cualquier duda, ahí estoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Y seguimos firmes. Feliz noche.